Bueno, y también, después de que terminó el carnaval, los 4 días locos que habitualmente se viven, hoy comenzaron las clases en diferentes provincias del país, una de ellas la nuestra, tal cual como estaba previsto. Y en este tema me quiero detener un ratito para comentar y decir que es lo que sucedió hoy con el inicio de clases. Es un hecho muy, pero muy bueno para todos los salteños. Hablamos de lo que pasa acá, para todos los salteños. ¿Por qué? ¿Usted recuerda cuántos años hace que las clases en la fecha originalmente prevista no se iniciaban con normalidad? ¿Cuántos años hace que se decía las clases van a comenzar tal día? Y ese día nunca podían comenzar. ¿Por qué? Porque estaba de por medio los conflictos con los gremios, con diferentes gremios docentes, que no aceptaban el ofrecimiento del incremento salarial, y comenzaban conflictos que duraban semanas, meses inclusive, donde los diferentes gremios, por las diferencias que se planteaban internamente, se dividían. Allí aparecieron lo que se denominaron los autoconvocados de la plaza, y se les decía así porque acampaban en la plaza 9 de julio. ¿Recuerdan ustedes años anteriores los campamentos que se establecían en nuestra plaza principal, con los docentes que en vez de cumplir con la sagrada tarea que les encomendó la sociedad, que es educar a nuestros hijos, tenían que estar allí reclamando por lo que consideraban era un incremento salarial justo? ¿Y cuántos días, cuántas semanas duraba el acampe? ¿Recuerdan ustedes, no? Parecía una toldería la plaza 9 de julio, porque estaba llena de carpas. En una postal, si se quiere llamarla así, muy triste, porque lo dijimos muchísimas veces desde nuestros espacios periodísticos, no debe haber cuestión más triste, más lamentable para cualquier sociedad que ver que sus docentes, repito, que tienen la sagrada tarea de educar, tengan que estar haciendo este tipo de reclamos, cuando en realidad tendrían que estar en el aula. Años, yo la verdad que no estuve haciendo memoria y no recuerdo exactamente cuándo, pero hace mucho tiempo que el día previsto para que se inicien las clases, estas no se iniciaban a raíz de esos conflictos. Bueno, en este año 2022 digo yo que va a ser un día que se lo va a recordar durante mucho tiempo, porque después de todos esos antecedentes, hoy, como estaba previsto, se inauguró el ciclo lectivo en nuestra provincia, comenzaron las clases, con los inconvenientes propios que pueden haber en distintos establecimientos, de toda la provincia hablo, porque a pesar de que desde el Ministerio de Infraestructura, desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Educación de la provincia, ya desde fines de enero se empezó a hacer un relevamiento de lo que son los establecimientos educativos en la provincia. Bueno, se empezaron a atender los problemas que tenían cada uno de ellos. A pesar de eso, bueno, imagínense la cantidad de escuelas, de colegios que hay en la provincia. Algunos todavía mantienen algún tipo de problema que se irán solucionando con el paso de los días, pero en general, ¿no es cierto?, las clases comenzaron, más allá de estos inconvenientes puntuales, en toda la provincia. Sabemos que hay un pequeño sector de algunos docentes que, bueno, que todavía no están de acuerdo con el incremento que ofreció la provincia, pero son los menos, O sea que tenemos que decir que realmente
en este 2 de marzo en Salta, las clases se iniciaron en tiempo y forma como hacía muchísimo tiempo no pasaba. Un dato muy halagüeño, muy esperanzador, muy bueno en líneas generales. ¿Por qué? Porque recordemos que también el tema de la educación ha sido uno de los más castigados con el tema de la pandemia. Cuando arrancó la pandemia en 2020, hacían solo algunos días que estaba formalmente inaugurado el periodo, el ciclo lectivo 2020, y apenas unos días de que se formalizó el inicio, las clases se tuvieron que suspender por el tema de que apareció el COVID. Y los chicos, los docentes, toda la sociedad, lo sufrimos, porque qué peor cosa que no le pueda garantizar una sociedad la educación a sus chicos, a sus jóvenes. Eso significa lisa y llanamente que estamos hipotecando el futuro, porque si nuestros chicos no tienen educación, nuestros jóvenes no tienen educación, el futuro está perdido. Entonces, la educación, los alumnos, los chicos, los jóvenes, fueron los más perjudicados. Recuerden que en algún momento no hubo ningún tipo de educación en 2020 y luego se empezó a implementar sistemas de lo que se llamó la educación mixta, porque era virtual y presencial, una semana virtual, una semana presencial, con todos los inconvenientes que eso genera. Problema para los docentes. Ahí también apareció otro grave problema que yo digo que nuestros legisladores, nuestros gobernantes, tanto de la provincia como de la nación también y los municipios, tendrán que trabajar rápidamente, porque ahí saltó un problema que, si bien ya se lo venía vislumbrando, se acrecentó con el tema de la pandemia, y es el tema de los graves problemas de conectividad que tenemos en nuestra provincia y en nuestra ciudad en particular. Se habló de la educación virtual, pero no todos podían tener acceso a la educación virtual, los alumnos, por problemas de conectividad, porque tampoco todos los chicos podían disponer o de teléfonos celulares, o de computadoras, de notebook, lo que sea, para poder acceder a ese tipo de educación. Y luego apareció el otro problema más grave, que lo hablamos acá varias veces con el ministro de Educación de la provincia, el doctor Matías Canepa, cuando después del primer año de la pandemia, del 2020, haciendo un relevamiento, se dieron con la triste noticia de que había millones de chicos que habían dejado de estudiar, habían perdido contacto con la escuela. Es decir, se habían ido y no aparecieron más. Uno de los principales objetivos que nos contaba el ministro Canepa, que se había propuesto desde su ministerio, era recuperar a esos chicos, buscarlos, saber dónde estaban, porque estaban, no existían, no estaban en ningún lado. Bueno, en este año, cuando se inicia este ciclo lectivo, y refiriéndose a ese tema, el ministro Canepa hacía saber que ese programa de revinculación de los chicos con la escuela, que se había implementado ya desde hacía rato, había permitido recuperar más del 70% de esos alumnos, de esos chicos y chicas, que habían abandonado la escuela. Esa es una gran noticia. Obviamente queda un 30%, que es muchísimo. Un 30% de chicos que hayan perdido, ¿no es cierto?, la vinculación con la escuela, y es muy complicado, pero hay que ponderar el hecho de que por lo menos el 70% volvió. Habrá que buscar el otro 30%, pero que hayan recuperado el 70% de los chicos que nuevamente están en contacto con la escuela es una gran noticia. Por eso es que
Es un día, digo yo, muy importante, este 2 de marzo de 2022, porque las clases comenzaron en tiempo y forma, en prácticamente todos los establecimientos de la provincia. Repito, algunos tendrán algún problema edilicio, pero que se irá resolviendo en los días que corren. Pero es una muy buena noticia, y sobre todo esto de haber recuperado, como se lo había planteado el ministro de Educación, de recuperar esos chicos que nadie sabía dónde estaban, pero en el sistema educativo no figuraban. Así que muy importante este comienzo de este ciclo lectivo, que abre expectativas para ver si habrá que ver los programas que se van a llevar adelante. Para eso se reúne el Consejo Federal de Educación, para ver cómo van a hacer para que los chicos puedan recuperar todo el tiempo perdido en materia académica, ¿no? En lo que hace al aprendizaje en sí. Así que bueno, pero es un día muy, muy, muy alentador, repito, esto que pasó hoy, donde acá en la provincia casi 500.000 chicos iniciaron sus clases. Hoy se inauguró, el gobernador inauguró este periodo lectivo 2022, lo hizo desde Campo Quijano, y allí estuvo junto con el intendente, Carlos Foloni, con el senador del departamento, el ingeniero Sergio Ramos, con los concejales, bueno, con todos, y allí estuvo obviamente el ministro de Educación también de la provincia. Y hablaba de eso hoy el gobernador, ponía justamente énfasis en este tema, y lo escuchaba esta mañana y realmente decía, ¿no? Compartir, ¿no? el entusiasmo del gobernador, porque realmente es una muy buena noticia para todos. Que recuperemos la educación de los chicos es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. Lo tenemos, Martín, a lo que decía el doctor Gustavo Sáenz, el gobernador de la provincia, hoy cuando inauguraba el ciclo lectivo. Lo escuchemos. Hoy, la verdad, es un día de profunda alegría para todos, pero por sobre todo para aquellos que teníamos la responsabilidad de que hoy estos niños y niñas estén donde deben estar, que es en la escuela. Así que, como les decía, fue un año de mucho trabajo, de sentarse en una mesa de diálogo donde cada vez estoy más convencido que la única forma de poder resolver los problemas es dialogando, sentándose en una misma mesa, todos aquellos que tienen que resolver cuestiones que le pertenecen a cada uno de ellos. Y así fue como se hizo. Se sentaron en la mesa a dialogar, a consensuar, a discutir, en definitiva a tratar de buscar el punto de encuentro y la solución para que hoy día podamos empezar, después de muchos años, en tiempo y en forma, el ciclo lectivo escolar. Así que vaya mi agradecimiento a toda la familia docente, a todos aquellos que hicieron posible que hoy hagamos realidad lo que corresponde, empezar las clases en tiempo y forma. Y eso y para eso no hay recetas mágicas. Para esas cosas no hay recetas mágicas, como no las hay para nada. Claramente se ve en cada uno de los que tenemos funciones y responsabilidad de decisión en el Estado, que siempre, para resolver los problemas, tenemos que estar juntos. Por eso es importante que el intendente, los diputados, el senador, de cada departamento, los concejales de cada municipio, trabajen de manera conjunta, dejando de lado
intereses personales, mezquindades, egoísmos, vanidades, que en definitiva terminan en lugares que hacen que no sea posible llegar a un punto de encuentro. Por eso es importante, porque lo vamos demostrando día a día, que juntos se pueden lograr cosas muy grandes, obras importantes y muy grandes. Por eso trabajar en conjunto con el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, nos está dando la posibilidad en Salta de crecer, de poder mejorar la calidad de vida de los salteños. Y es ahí a donde decimos que no importa de dónde venimos, de qué partido somos, tampoco importa gobernar solo para que aquellos que nos votaron. Aparte, no corresponde por una obligación moral. Tenemos que gobernar para todos, y en este caso todos los salteños, para los que nos votaron y para los que no nos votaron también. Y así en cada rincón de la provincia, y así debería ser también en el país. Hay problemas estructurales, como bien los planteaba el ministro de Educación, que tienen que ver con que hay escuelas que tienen más de 100 años, y muchas. Otras escuelas que tienen más de 50 años, y muchas. Con problemas estructurales, y muchos, que hay que irlos resolviendo. Llevo un poquito más de 2 años de gestión, y puedo decir con orgullo que más del 40% del presupuesto provincial está destinado a educación. Porque la educación es fundamental, porque la educación e invertir en educación no es un gasto. Al contrario, para nada puede ser un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo en el futuro de nuestros hijos y en el futuro de nuestra provincia. La capacitación es fundamental. Los docentes día a día se capacitan, pero las herramientas se las debe dar el Estado para que puedan capacitarse y ayornarse a los tiempos que vienen. La educación es, fue y será una premisa de este gobernador. Quiero muchísimo a la familia docente y siempre digo que nací del vientre de una mujer que dejó su vida, literalmente, dando clases en una escuela. Por eso, aquellos que quieren mostrarme de otra manera, no se equivoquen. Amo profundamente ver las escuelas con los niños, con los delantales blancos, con los profesores al frente de cada curso y de cada escuela, con los directores trabajando, tratando de mejorar la calidad de vida de los niños, y educativa y estructural. Y recién le decía a la directora que recuerdo haber venido en épocas de campaña y haber visto ese tinglado y haber conversado con ellos, y me contaban cómo hacían entre los padres, y un párrafo aparte, a los padres y a las familias, que también deben estar agradecidos de que sus niños estén donde tienen que estar para que ellos puedan trabajar tranquilamente, sabiendo que están cuidados, protegidos, educados y próximos a capacitarse. Así que también para ellos es un gran alivio, porque los padres, cuando no hay clases, también tienen problemas y complicaciones, porque no quieren, como no querría yo y no querría nadie, dejar a sus hijos solos. Entonces, también para ellos un día de alegría. Pero les decía que venía y estaban haciendo en ese momento colectas para poder terminar este Zoom y este tinglado. Fuimos a verlos. Me comprometí con ellos antes de ser gobernador en acompañarlos y ayudarlos, y lo hice en forma personal. Que no tenga nada que ver el intendente de Salta en esa época. Pero quedó pendiente terminarlo. Y el intendente, senador, diputado, el ministro de Educación nos planteó la necesidad de terminar con este tinglado, que es muy importante acá, pero también que es muy importante en toda la provincia. Usted imagínense en los lugares donde hacen esos calores
de más de 45 y hasta 50 grados, y que nos han pedido en todo momento y cada vez que vamos a un lugar donde los chicos puedan hacer deportes y que no sea bajo el sol, bajo la lluvia, y tenemos previsto hacer distintos tinglados en distintas escuelas de toda la provincia. Hoy, este tinglado es una realidad, donde van a poder disfrutar los chicos, algo que hace muchos años los directivos y docentes de esta escuela y los padres también, que acompañaron también para poder lograr esta realidad, y este sueño lo van a tener en 2 o 3 meses, van a poder inaugurarlo. Y ahí seguramente podremos festejar un día más en este lugar tan lindo que es Quijano. No quiero alargarme mucho, quiero que ya estén adentro de las clases, quiero que ya estén adentro de los cursos, estudiando, viendo qué es lo que necesitan para traer para mañana, la lista de útiles y todo eso que a los niños les encanta, y los padres sufren tanto porque los precios suben por el ascensor y lamentablemente los sueldos por la escalera, y se les hace complicado. Pero bueno, ahí vamos a estar también para acompañar y ayudar con los kits escolares en lo que podamos a cada uno de aquellos compañeritos que no puedan hacerlo. Y les decía el ministro de Educación, querido doctor Matías Canepa, que se cuiden, que cuiden a todos y cada uno de sus compañeritos. No ha terminado la pandemia, no ha terminado lamentablemente estos 2 años difíciles que nos ha tocado vivir, sobre todo a los niños que no pudieron asistir a clases, que no pudieron salir a jugar con sus amigos, que no pudieron juntarse. Hoy día pueden hacerlo, y que nos haya dejado de enseñanza de que cada compañerito es un amigo, cada compañerito comparte con ustedes todos los días, comparte sus alegrías, comparte sus tristezas. Por eso les quiero pedir nuevamente ese compromiso a todos y cada uno de ustedes de cuidar al amigo que un día está triste, de acompañar al amigo en sus alegrías, de estar más juntos que nunca y entender que son una misma cosa, que vienen a estudiar a este colegio, pero por sobre todas las cosas vienen a aprender y a crecer como seres humanos. Que Dios bendiga a esta querida escuela, a este querido colegio, a cada uno de sus niños, a los docentes, a los padres, y que nos dé la fuerza suficiente para poder seguir adelante trabajando todos juntos por una Salta mejor. Muchísimas gracias. Bueno, esas eran las palabras del gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, cuando dejaba oficialmente inaugurado el ciclo lectivo 2022 desde esta escuela, ubicada allí en Campo Quijano, ¿no? Repito, un día de alegría, porque en verdad, hacía cuántos años que no se iniciaban las clases como correspondían. Así que bueno, ahora habrá que esperar que la pandemia, como lo decía el ministro de Salud cuando hablamos con él, que no, dicho sea de paso, el doctor Esteban nos decía el viernes, el ministro de Salud, que a partir del inicio de clases se va a intensificar la campaña de vacunación en las escuelas, con los chicos, ¿no? Con los chicos, con los jóvenes, porque si bien es cierto, él mismo lo contaba y lo vemos, ¿no? Todos los días cómo han bajado considerablemente los contagios por COVID, gracias a Dios. Pero, decía el doctor Esteban, esto se debe fundamentalmente a la vacunación. Y si bien se avanzó mucho, pero, nos decía el ministro, todavía hay muchos salteños que no completaron el esquema de vacunación, y ponía énfasis especialmente en el tema del inicio de clases con presencialidad plena. Y decía el ministro que por eso, para poder garantizar que esta presencialidad no se pierda, no caiga,
Hay muchos chicos que van a la escuela ya vacunados, pero hay otros que no, por eso se va a intensificar la campaña de vacunación que se va a lanzar seguramente, nos anunciaba el viernes, nos adelantaba acá el ministro. En estos días se llevará adelante eso que nos decía el doctor Esteban, es decir, ir establecimiento educativo por establecimiento educativo y preguntarle, obviamente que tienen que hablar con los padres, no van ni lo van a vacunar de prepa a los chicos, pero la idea es concientizar, dar a conocer las ventajas, ¿no?, de los beneficios que trae el tema de la vacunación. Los números no dejan mentir. Así que bueno, esperemos que los objetivos que se fijó el ministro de Salud en este sentido, en el tema de los chicos en la escuela, se pueda cumplir, y que esto que anunciaba con tanta satisfacción hoy el gobernador del inicio de clase, se pueda tener continuidad y realmente los chicos recuperen estos 2 años que terriblemente lo hemos perdido como consecuencia de la pandemia. Así que bueno, un tema muy, pero muy importante.